Hola, en este video les voy a explicar la práctica 3 que se llama Código en repositorio en la nube y diferencia entre el tráfico HTTP y el tráfico HTTPS. Vamos a tomar la configuración del servidor Apache de la práctica 2. Vamos a configurar un repositorio de GitLab para poder trabajar con él. Lo vamos a integrar a nuestro servidor Apache. Vamos a montar un pequeño script en Python para recibir y procesar algunos datos y vamos a ver la diferencia entre enviar una contraseña a través del protocolo HTTP o a través del protocolo HTTPS. El primer paso de la práctica es crear un fork de mi repositorio en donde tengo las prácticas de laboratorio. ¿Pero qué es un fork? Bueno, es hacer una copia de un repositorio original, ponerlo en otro namespace. ¿En dónde? Pues en el de ustedes. Para hacer este fork antes tendrán que entrar a su cuenta de GitLab. Ahí ustedes van a poder hacer cambios en las prácticas y no se van a ver reflejados en el repositorio original. Para ello, inicien sesión en su cuenta de GitLab, ingresen al repositorio en donde tenemos nuestras prácticas de redes de computadoras y del lado superior derecho hay una opción que dice Fork. Solamente le dan ahí y entonces ustedes van a crear una copia del repositorio, de este repositorio original, a su propia cuenta de GitLab. Para el siguiente paso deberán abrir una terminal de comandos y conectarse de forma remota utilizando el protocolo de SSH al servidor que hemos configurado en la práctica 2 a nuestro servidor que tenemos en AWS. De esta forma. Una vez que hemos ingresado al servidor, nos vamos a cambiar al directorio /var /www /html. Si listamos los archivos que tiene este directorio, vamos a encontrar que tiene un archivo HTML que es nuestro index de la página web que habíamos configurado en la práctica 2. Nosotros ahora vamos a configurar en este directorio nuestro repositorio de Git para que el código que nosotros subamos se copie a esta carpeta y entonces el servidor Apache pueda mostrar el sitio web que estaremos trabajando desde el repositorio de Git. Como siguiente paso, van a entrar al repositorio al cual hicieron un fork, al repositorio ya que es de ustedes. Van a ubicarse en la carpeta que dice Lab3, que es donde están los archivos para nuestra práctica, y del lado superior derecho, en el botón de clon, van a copiar la URL bajo la opción Clone with HTTPS. En la terminal de comandos, entonces vamos a clonar este repositorio. Como es una carpeta cuyo dueño es root y el grupo root, entonces vamos a requerir permisos administrativos para escribir en ella. Lo vamos a lograr con el comando sudo y enseguida el comando git clone. Y vamos a pegar la URL que copiamos en el paso anterior. Y comienza el proceso de clonar ese repositorio a este directorio. Si listamos los archivos de este directorio, podemos ver la carpeta de nuestro repositorio. Ahora vamos a cambiarnos a otro directorio. Cuando nosotros instalamos en los sistemas Debian y Ubuntu algún software por paquete, es común que la dirección en donde se guarde sea /etc. En este caso, Apache va a estar en la dirección /etc /Apache. Ahí van a estar los archivos de configuración de este servidor web. Si listamos los directorios, vamos a ver que hay varios disponibles. El que nosotros vamos a utilizar ahorita es Sites Available. Vamos a entrar en él. Y listamos sus archivos. Tiene un archivo de configuración que es el de default, es 000-default.conf. Este es archivo de configuración para el sitio que hicimos en la práctica 2. Pero para esta práctica nosotros necesitamos configurar otro archivo. Podríamos tomar este y modificarlo o dejar este como una plantilla, copiarlo a otro archivo y entonces hacer nuestras configuraciones. Vamos a copiarlo con el comando cp con la opción "-a" para que preserve los atributos del archivo, tales como son dueño, grupo y los permisos. Vamos a indicarle el archivo que vamos a copiar y un nombre de archivo al cual se va a copiar.
Para esta práctica le vamos a llamar redesfc.conf. Otra vez, esta carpeta tiene como dueño al usuario root, entonces necesitamos permisos administrativos para completar esta acción. Ahora vamos a abrir el archivo recién copiado con un editor de texto. Recuerden utilizar antes el comando sudo, ya que este archivo le pertenece al usuario root. En este archivo encontramos varias configuraciones de nuestro sitio web. Estas configuraciones las va a tomar nuestro servidor y a partir de ahí vamos a construir nuestro sitio web. Por ejemplo, tenemos la directiva document root, que indica que en esa dirección /var, /www, /html se van a encontrar todos los archivos de nuestra página web. Nosotros vamos a utilizar este mismo directorio, pero de forma particular vamos a utilizar el directorio que acabamos de clonar de nuestro repositorio de GitLab. Entonces es necesario cambiar esta dirección. Ahora ya tenemos la dirección completa en donde se van a encontrar nuestros archivos, que va a ser el nombre de nuestro repositorio de GitLab, el directorio lab3, que es de nuestra práctica, y código de ejemplo, que es en donde se encuentran nuestros archivos HTML, las hojas de estilo, las imágenes y nuestro script en Python que vamos a utilizar más adelante. Vamos a guardar este archivo y vamos a seguir con el siguiente paso. Para el siguiente paso vamos a regresar a nuestro directorio var www.html. Si listamos los archivos y directorios de esa ruta, vamos a encontrar que nuestro directorio de nuestro repositorio le pertenece al usuario root. Si nosotros queremos después modificar los archivos de este directorio, necesitaríamos hacerlo con permisos administrativos. Pensemos en que nosotros somos los administradores de este servidor y otra persona, que es el desarrollador del sitio web, va a entrar para subir sus cambios. Por seguridad, a ese desarrollador no le vamos a dar los permisos de administración. Solamente le vamos a dar permisos sobre ese directorio para que pueda aplicar los cambios. Entonces, tomando ese ejemplo, vamos a cambiar tanto el dueño como el grupo de ese directorio para que este desarrollador pueda escribir en este directorio. Con este comando vamos a lograr esto: change owner show, con la opción "-r" mayúscula para que cambie tanto el dueño como el grupo a todos los archivos y directorios que estén dentro del directorio de redes 2021.1. Nuestro usuario se llama Ubuntu y el grupo al cual pertenece este usuario también se llama Ubuntu. Antes de ejecutar el comando, recordemos que es necesario hacerlo con permisos de administrador. Una vez que hemos hecho esto, entonces es necesario deshabilitar el sitio que teníamos en la práctica 2 y habilitar el sitio que tenemos en esta práctica con el siguiente comando. Para habilitar el sitio que tenemos en esta práctica, lo vamos a hacer con este comando. Para aplicar los cambios es necesario reiniciar el proceso del servidor Apache de esta forma. Para verificar que todo va bien, entonces vamos a abrir un navegador web, vamos a colocar en la URL la dirección IP pública que nos ha dado AWS. Recuerden que en la práctica 2 configuramos una IP elástica en AWS para nuestra instancia. Una vez que abrimos este navegador, vamos a ver un pequeño formulario en el que pide un usuario y una contraseña. Es con el que vamos a trabajar el resto de la práctica. En nuestro repositorio podemos ver los archivos que estamos utilizando en este servidor web. Tenemos un archivo llamado index.html que corresponde al formulario que acabamos de ver. Además tenemos otros 4 directorios, uno que es CGI/bin, que es donde vamos a guardar nuestros scripts, particularmente un script en Python. Tenemos nuestro directorio CSS, en donde vamos a guardar nuestras hojas de estilo, otro directorio images, en donde vamos a guardar todas nuestras imágenes, un directorio JS, en donde vamos a guardar nuestros JavaScript.
Si nosotros ponemos, por ejemplo, en la URL, después de la dirección IP, el nombre de uno de estos directorios, nos va a mostrar su contenido. Para este caso, estamos utilizando el directorio en donde van a estar nuestras imágenes. Esto no es conveniente. Esto puede considerarse una falla de seguridad, ya que cualquier persona que visite nuestro sitio web podría haber listado el contenido de estos directorios. Con frecuencia es común que de manera descuidada, en un directorio de un sitio web, se lleguen a poner archivos que no debería de haber cualquier persona. Es así que se ha llegado a dar fuga de información o incluso fuga de datos personales. Para evitar esto, nosotros vamos a realizar una configuración en el servidor Apache para que no indexe ningún archivo de los directorios que nosotros tenemos. Vamos a cambiarnos a nuestro directorio /etc, /apache2, /sites available, y ahí vamos a abrir con un editor de texto nuestro archivo redsfc.conf. En este archivo nosotros vamos a pegar estas líneas. Corresponde a la directiva directory, en donde vamos a poner el directorio en donde están todos nuestros archivos que trabajamos para el sitio web. Vamos a utilizar la opción para que no indexe su contenido. Vamos a guardar este archivo. Vamos a reiniciar nuestro servicio para que se apliquen estos cambios. Regresamos a nuestro navegador web y vamos a actualizar esta página. Como ven, ya no nos lista más nuestros archivos y en su lugar nos manda un aviso de que tenemos prohibido el acceso a esos archivos. Entonces hemos cumplido con esta configuración de seguridad. Generalmente cuando nosotros entramos a un sitio web y nos muestra un login como este, atrás hay una programación para validar que el usuario y contraseña efectivamente pertenezcan a un usuario válido. Nosotros vamos a ejecutar un pequeño script en Python que lo único que va a hacer es tomar los valores que le indiquemos para usuario y para contraseña y nos lo va a imprimir. Antes de hacer eso, es necesario habilitar ciertas configuraciones en el servidor Apache para que esto se pueda lograr. Es decir, para que el servidor ejecute nuestro script. Primero vamos a habilitar el módulo de Apache para la ejecución de CGIs, que así le llamamos de forma genérica a todos los scripts que están escritos en cualquier lenguaje de programación. Vamos a reiniciar ahora nuestro servicio. Abrimos nuevamente nuestro archivo redsfc.conf y vamos a colocar las siguientes líneas, de la 35 a la 43. La línea 35, con la directiva script alias, le dice al servidor Apache que va a permitir la ejecución de scripts en el directorio que nosotros hemos clonado de nuestro repositorio en GitLab. La directiva if module de la línea 37 nos dice que va a ejecutar las directivas que están en ese conjunto si el módulo de CGID ha sido activado, como lo hicimos en un paso previo. Las otras directivas ya las conocemos, tenemos únicamente dos nuevas. Una para ejecutar CGIs dentro de ese directorio y otra en donde le vamos a indicar que los archivos con extensión .py deben de ser ejecutados como un CGI. Después de escribir estas líneas, no olviden guardar el archivo antes de salir. Para aplicar los cambios que acabamos de realizar, es necesario reiniciar el servicio con este comando. Ahora, ustedes tendrán que modificar este pequeño formulario dándole un mejor aspecto. Por favor, incluyan una hoja de estilo y al menos una imagen en este. Lo recomendable es que ustedes clonen su repositorio en su equipo, hagan los cambios, suban estos cambios a GitLab, se conecten al servidor y entonces bajen los cambios a su servidor. Esto es, a grandes rasgos, la forma en cómo se debe de trabajar en un desarrollo web. Los cambios no se deben de hacer sobre un servidor de producción. Para eso necesitamos un ambiente de desarrollo. Eso lo podrían tener, por ejemplo, en sus equipos o en un servidor que esté destinado para esto. Después que ya esté funcionando, entonces necesitamos un ambiente de pruebas. Esto puede ser un servidor que esté destinado precisamente para este propósito. Y por último, ya que se han pasado una serie de pruebas que van desde pruebas de funcionamiento, de integración con otras partes del código, de seguridad y otras pruebas más, es hasta entonces
que se pasa al servidor de producción. A grandes rasgos, esto es lo recomendable. Ahora vamos a ver cómo es que se envían los datos en un formulario a través del protocolo HTTP. Para ello, ejecuten Wireshark y pongan a capturar el tráfico de red en la interfaz que corresponda. Una vez que lo hayan hecho, coloquen el filtro que se ve en verde. La dirección IP va a ser la dirección IP pública que les dé su instancia de AWS, es decir, la IP elástica de AWS. Además, vamos a agregar el filtro de HTTP para que solamente nos muestren las conexiones de este protocolo. Vamos ahora a ingresar a nuestro sitio web. Vamos a poner un usuario y una contraseña en nuestro formulario. Vamos a darle clic en el botón enviar. Lo que hace el botón de enviar es que manda estos datos al script de Python. Del lado del servidor se ejecuta y regresa solamente el resultado de la ejecución de dicho script. Si nosotros observamos la URL, vamos a ver que el valor de nuestras variables de usuario y contraseña se están enviando por la URL. Es decir, esto es una información visible. ¿Por qué se envía por la URL? Porque nosotros estamos utilizando el método de HTTP llamado GET para el envío de estos datos. Vamos ahora a observar el tráfico en Wireshark. Observamos que se enviaron dos mensajes. El primero, desde nuestro equipo hacia el servidor web, y como respuesta, del servidor web a nuestro equipo. En el primer mensaje, vemos que se está utilizando el método GET de HTTP y además que se están mandando por la URL nuestras variables, es decir, aquella información que nosotros ingresamos en nuestro formulario. En el mensaje de respuesta por parte del servidor, estamos viendo la respuesta que nos imprime el script de Python. Entonces, en este primer mensaje, si pueden seleccionar en lo que tengo marcado en azul, la información de nuestro usuario y contraseña es legible para cualquiera. Es decir, esta información se está enviando sin cifrar. Particularmente estamos utilizando el método GET de HTTP. Ahora vamos a hacer una modificación en nuestro archivo index.html para utilizar en vez del método GET el método POST de HTTP. Estoy ubicado en el directorio en donde se encuentra nuestro repositorio. Voy a abrir con un editor de textos el archivo index.html. Como ven, no fue necesario abrir este archivo con permisos de administrador porque hicimos las configuraciones previas para que lo pudiera abrir el usuario con el que estoy conectado. Entonces vamos a utilizar en este formulario, en vez del método GET, el método POST, haciendo esta modificación. Una vez que la modificación esté hecha, no olviden guardar el archivo. Vamos ahora a detener la captura de Wireshark. Vamos a iniciar otra con los mismos filtros. Ingresamos a nuestro navegador web en el mismo formulario. Ingresamos un usuario, una contraseña. Apretamos el botón enviar y vamos a ver el comportamiento. Recordemos que estamos utilizando ahora el método POST para el envío de estos datos. El resultado es el mismo. Vamos a ver si en la URL se están mandando el usuario y la contraseña. Y como vemos, no es así, ya que el método POST no utiliza la URL para mandar estos datos. Pareciera ser que es más seguro que el método GET. Vamos a ver si en el tráfico de Wireshark todavía podemos ver en claro el usuario y la contraseña. Si observamos nuestro primer mensaje, en donde mandamos la información de nuestro equipo al servidor web, estamos viendo que efectivamente nuestros datos ya no se mandan a través de la URL, pero aún así se mandan en el cuerpo de nuestra petición de HTTP y se están mostrando en claro. Eso quiere decir que no importa si nosotros utilizamos el método GET o el método POST, ambos de HTTP, para enviar la información. Necesitamos además añadir una capa de cifrado para que la información no pueda verse en claro.
En la siguiente práctica nosotros vamos a hacer esta configuración. Entonces, en esta práctica lo que hicimos fue configurar un sitio web en Apache, permitir la ejecución de scripts de Python en el servidor web y configurar un repositorio de GitLab para que el trabajo de un desarrollador web sea más fácil. Además, nos dimos cuenta que es necesario agregar una capa extra de seguridad si nosotros queremos enviar los datos de forma cifrada, es decir, que no los pueda leer un tercero que no tenga autorización. No importa que utilicemos el método GET o el método POST de HTTP, si nosotros no utilizamos HTTPS, nuestra información no va a ir cifrada y cualquiera que la intercepte la va a poder leer. Hasta aquí llega esta práctica y nos vemos pronto.